Bueno, Mauricio, vamos a hablar de, obviamente, el caso Odebrecht, el caso Lozoya, pero vamos a irnos en el 2012. Y es que el 2012, después de la elección federal, el entonces IFE, ¿no? Así se llamaba todavía, habían consejeros, ¿no? Pero entre ellos ya estaba, ojo, Lorenzo Córdoba, era ya consejero electoral del IFE. Ya, la verdad es que Lorenzo Córdoba se ha eternizado en ese cargo como consejero. Bueno, allí como consejero electoral es el único que queda en la actual INE. Ese es muy interesante, por cierto, el actual presidente de aquel consejo electoral del IFE. Tengo aquí el video de la sesión del 5 de diciembre del 2012, en donde están hablando, Mauricio, de el financiamiento ilegal de campañas. Precisamente las denuncias que habían puesto los entonces PRD y también PAN contra el PRI de Peña Nieto por muchos casos. O sea, lo más importante, vamos a recordar, era lo de las tarjetas Monex, la tarjeta Soriana, etcétera, etcétera. Te tengo dos extractos, porque es una sesión de 10 horas, pero vamos a escuchar el primer extracto, en donde dice Lorenzo Córdoba que todas las pruebas que estaban poniendo los periodistas y panistas del 2012 no tenían nada, y que ellos, los del IFE, finalmente tenían pruebas, o sea, o tenían un sistema de fiscalización, dice Lorenzo Córdoba, que no se le pasaba nada y que por lo tanto no había financiamiento ilegal a las campañas del PRI. Este es un muy buen video, porque este es el Lorenzo Córdoba defendiendo como perro a Peña Nieto. Vamos a escucharlo. Es un asunto que fue objeto de dos denuncias por parte de dos partidos políticos. En un caso, la denuncia fue presentada. Oye, Mauricio, se te escucha el eco allá, para que lo hagas un poquito. Con los siguientes elementos probatorios: 8 notas periodísticas y un video. Y en el caso del otro partido que denunció, fue acompañado de 10 notas periodísticas y de un video. La tarea de la autoridad investigadora competente para estos asuntos, la unidad de fiscalización, implicó una multiplicidad de solicitudes de información, no solamente dirigida a personas físicas. El consejero Figueroa no dijo el número, 10 personas físicas, sino también a personas morales, empresas que fueron objeto de los hechos presuntos, hechos denunciados, presuntos hechos ilícitos. 3 personas morales fueron requeridas por la unidad de fiscalización, además de varios partidos políticos, 14 autoridades federales y, subrayo este punto, 3 solicitudes de información bancaria en ejercicio de las atribuciones que de manera clara y expresa le confirió la reforma 2007 al Instituto Federal Electoral para poder trascender los secretos bancario, fiduciario y fiscal, que allegaron una serie de documentos relativos a las cuentas bancarias y a los movimientos de dichas cuentas bancarias que resultaban indispensables para poder llegar a generar elementos de convicción. Gracias a esto, la unidad de fiscalización se allegó de documentación de 34 cuentas bancarias. Gracias a esto, la unidad de fiscalización pudo identificar 600 movimientos de esas cuentas bancarias. Gracias a este conjunto de diligencias, la unidad de fiscalización hoy nos pone sobre la mesa un conjunto de elementos, datos duros, no subjetivos, no notas de prensa, no videos, que nos permiten llegar a la conclusión de que los hechos denunciados no hubo ninguna violación a la normatividad electoral. Creo que este es el primero de una serie de casos que evidencian, insisto, más allá del dicho público, más allá de las acusaciones que se han hecho en el ámbito público respecto de la inactividad o la falta de voluntad de esta autoridad electoral para llegar a colocar sobre la mesa los elementos de convicción necesarios para tomar las decisiones. Es, repito, el primer caso que evidencia que si hoy determinamos
como lo propone el proyecto de resolución que está siendo sometido a nuestra consideración y que yo acompañaré en sus términos, que los hechos denunciados deben ser declarados como infundados, no es para atender ni al contentillo, no es para optar por una salida fácil, no es para dar satisfacción a tal o cual interés público o privado, sino simple y sencillamente porque esta es la conclusión a la que inevitablemente, ineludiblemente, nos llevan hechos duros, datos duros, pruebas fehacientes, que son el resultado de un ejercicio incuestionable desde mi punto de vista, aunque... Y bueno, ahí se va. Pero ¿cómo la ves, Mauricio? O sea, está diciendo que el ejercicio es incuestionable de fiscalización del IFE y por lo tanto toda esta revisión bancaria, esto y lo otro, no encontraron nada irregular en la campaña del PRI y de Peña Nieto, el mismo Lorenzo Córdoba, que hoy es presidente del INE. Sí, pues lo que queda evidenciado es que, pues sí, es una simulación lo que está haciendo el INE con esta evaluación de las cuentas. Siempre hay denuncias en las campañas de lo que hace el PRI, de lo que hace el PAN, de lo que hacen los gobernadores. Siempre sale el INE a decir, ya nuestra unidad de fiscalización ya la revisó, todo está bien, no se metió dinero mal habido en las campañas, no se rebasaron los topes de campaña, no metieron la mano los gobernadores ni los extranjeros, siempre dice esto. Y ahora resulta que siempre sí. Y estamos hablando de una elección nada más, de la del 2012. Métele la intermedia, que también ahí todavía sí se puede perseguir el delito. Y en la del 2012, bueno, ya vamos a discutir todo esto de la prescripción, pero no solo fue en una elección, y ya en la intermedia, ya Lorenzo Córdoba ya era el presidente del Consejo General del INE. Entonces, pues queda claro que es una simulación, queda claro que lo que nos ha dicho Lorenzo Córdoba es falso, falso. Y ahora lo que debería ser una investigación, evidentemente, es ir revisando, deslindando la responsabilidad, si efectivamente él no sabía o fue artífice de este proceso de limpia en el área de fiscalización. Mira, ahí tengo otro video, Mauricio, cuando defiende, porque aquí lo interesante es como Lorenzo Córdoba se viste de soldado del PRI y de Peña Nieto. En este defiende a las tarjetas de Soriana, ¿te acuerdas? Y vamos a ver cómo empieza a decir que realmente este financiamiento de Soriana no fue tal, o sea que es una exageración completa de López Obrador, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es increíble el cinismo de este Lorenzo Córdoba siendo, pues, perrito faldero de Peña Nieto. ¿Y qué es lo que se está determinando? Que a pesar de que las denuncias relacionadas con este caso involucraban en algunos casos una sola tarjeta, en otros casos un grupo mayor de tarjeta de algunos miles, pero en ningún caso más de 6,000 tarjetas referenciadas, lo que arrojaron las investigaciones es que el universo de tarjetas derivadas del convenio que la CTM realizó con la empresa Soriana es de 850,000 tarjetas, de las cuales 10,000 están en resguardo todavía por la empresa productora de estas tarjetas y por la empresa Soriana. Y las 840,000 restantes fueron distribuidas en su gran mayoría, 479,000, entre distintos sindicatos y entes agremiados dentro de la CTM, y 361,000, como da cuenta una fe ministerial, se encuentran todavía en las bodegas de la CTM. El dato relevante a donde quiero llegar es que de la totalidad de ese universo de 850,000 tarjetas que fueron objeto del convenio, solo fueron activadas en los últimos 3 años 14,118 tarjetas, que se realizaron con esas 14,118 tarjetas 19,398 operaciones. Y un dato interesante,
De esas 14,118 tarjetas, 13,499, casi el 96% se activó en el año 2010, es decir, en un periodo que nada tiene que ver con los hechos que fueron objeto de la denuncia. Se lo está diciendo, y aquí vemos, es increíble, ¿no? Lorenzo Córdoba, esas tarjetas Soriana, que fue también parte del fraude gigantesco de Peña Nieto, que aunque fueron 850,000 tarjetas, que nada más como 10 tarjetas eran monederos, ¿no? Y vemos, pero cómo está defendiendo como perro a Peña Nieto. Este era el soldado del PRI, Lorenzo Córdoba, y ahora surge todo esto, y la verdad es que está bien embarrado también. Sí, y parte de la sucesión, Nacho, porque el acuerdo entre Calderón y Peña Nieto fue pues darle continuidad a estas negociaciones con Odebrecht, donde todos ellos salían ganando. Calderón fue el que impulsa a Lorenzo Córdoba para que entre al IFE, ¿no? Y a Murayama también, después de este desplegado que ellos mandan a publicar, apoyando el fraude en contra de López Obrador. Entonces, yo cuando estaba escuchando todo esto, me acordaba de los argumentos que también saca Lorenzo Córdoba para pedir más dinero, porque ya es que todo en este debate del presupuesto ellos argumentan, ay, es que el INE tiene muchos papeles que hacer, porque así nos los exige la ley. Uno de ellos es la fiscalización de las campañas, tenemos que destinar recursos para fiscalizar campañas. Pues ya sabemos que no hace nada, simulan, nada más pasan los papeles de un lado para otro, no los revisan, no investigan, no van más allá de lo que entregan en la documentación los candidatos, y obviamente los candidatos no se van a echar de boca solos en la documentación, ellos la disfrazan y la presentan, el INE la palomea y se acabó. Entonces, todo eso no sirve, o sea, lo que se revela, y ya estaba lo del Pemex Gate, supuestamente por eso se hizo una serie también de reformas a la ley, sigue sin servir. O sea, eso es la realidad. Y quienes están ahí también han sido parte de este problema, porque no se han quitado, o sea, siguen ahí manejando el INE después de tantos años. Y el problema es ahora, ¿qué es lo que va a suceder en la próxima campaña intermedia y la campaña en la sucesión presidencial? Ya no va a estar Lorenzo en la sucesión, pero todavía tiene espacio para hacer mucho daño en este país. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Vamos a seguir viendo lo que hace el INE, sabiendo que es una simulación, porque no van a hacer más, ¿eh? Por cierto, también el caso específico de Odebrecht, ¿no? Ya le tocó a Lorenzo Córdoba como ya presidente nacional del INE, atender esto, y congeló precisamente las quejas de Odebrecht, ¿no? Entre el PRI y Odebrecht. Porque este escándalo de Odebrecht ya tiene rato. Debemos recordar que esto de Odebrecht sale cuando fue detenido funcionarios, altos funcionarios en Brasil, en otros países. Entonces Morena metía recursos de queja ante el INE en la comisión de quejas. ¿Y qué pasó con Lorenzo Córdoba y el INE? Congelaban todo esto. Incluso todo esto llegó hasta el Tribunal Electoral. Y hasta el Tribunal Electoral también protegía al INE y a Odebrecht, que este es lo otro que no hablamos mucho, el Tribunal Electoral, que finalmente es otra parte, ¿no?, fundamental del fraude electoral. O sea, otra parte de esta asociación delictuosa, señalando que el INE no ha sido omiso al investigar el financiamiento de Odebrecht a campaña de Peña Nieto, ¿no? Rechazando las quejas de Morena. Pero bueno, ahora, todo esto, bueno, ya pasó. Pero ahora con Lozoya, que de manera formal señala que efectivamente hubo financiamiento ilegal, y ya con la fiscalía señalando que efectivamente, ¿no?, hay delitos que perseguir, Mauricio, todo esto constituye algo que se llama asociación delictuosa. Ahorita vamos a hablar de esto. Sí, pues él está embarrado, era una pieza, era uno de los protagonistas. El alfil para validar, darle legalidad a esta política, pues parte del hecho de que tenían que tener esta posición de poder, que tenían que tener la presidencia de la República, que tenían que tener a los diputados y senadores para que se pudieran repartir entre ellos el dinero. Todo esto parte de ahí, del INE. Y todo esto, repito, demuestra esta gran simulación. Así como hemos hablado y se ha revelado todo esto de la reforma energética y también cómo se negociaron cargos de elección popular, que se supone los decide el pueblo,
Bueno, todo esto tenía que pasar por Lorenzo Córdoba. A él le tenían que dar la línea. Mira, van a meterle a Osorio Chong 6 millones a cada candidato del PAN. Tú hazte de la vista gorda, Lorenzo. Van a caer las denuncias. Tú límpianos las cuentas. Ahí están limpias, señor presidente. Ya se resolvió. No pasó nada. Y eso es lo que vimos y vimos y vimos. ¿Y ahora qué va a decir Lorenzo? Pues ni modo que diga, ay, es que no nos dimos cuenta, porque hasta eso es malo. O sea, o eres cómplice o eres inútil. La que te guste poner sobre la mesa ya no tiene nada que hacer ahí. Sí, y aparte ese órgano de fiscalización del INE, que supuestamente se gasta muchísimo en esto, no dan cuenta que no sirve para nada. Pero bueno, de todos modos viene ahorita un lance legal contra todos ellos. Bueno, antes de seguir,